estamos leyendo, porque vamos a hablar de un tema que relaciona a Colombia con Gaza y por supuesto también a Israel. Este fin de semana, el presidente Gustavo Petro publicó una columna de opinión en The Guardian, este periódico británico, donde se sentaba, o mejor, reafirmaba su posición sobre la guerra en Gaza, sobre esta masacre que está ocurriendo justamente en territorio palestino, en territorio gazatí, y pues habló de una conferencia sobre Gaza. Y sobre esto queremos hablar, por eso hemos invitado a nuestro programa a Mauricio Jaramillo Hassir. Él es el viceministro de Asuntos Multilaterales. Viceministro, gracias por atender este llamado. Bienvenido. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Y una pequeña, perdón, creo que está hablando ahí Jennifer Montaño, una pequeña corrección, Jennifer. En Gaza no hay guerra, en Gaza hay un genocidio. Acá no hay dos ejércitos, acá hay una agresión, hay una limpieza étnica, hay un sistema de apartheid, y como paroxismo a toda esta situación, pues hay una masacre y un genocidio de un pueblo, insisto, que no tiene ningún tipo de defensa. Y esta es la posición que ha dejado sentada una y otra vez el gobierno Gustavo Petro. Esta es la razón que mueve esta conferencia, que comienza a ser movida también por el presidente de los colombianos para el 15 de julio. Y le queremos preguntar, ¿cómo va a ser? Es decir, ¿en qué consiste esta conferencia? ¿Dónde va a ser? ¿Cómo se va a organizar? Bueno, la conferencia va a tener lugar aquí en la Cancillería, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Voy a empezar explicando qué es el Grupo de la Haya. El Grupo de la Haya es un conglomerado de estados muy preocupados por el genocidio en Gaza. Ahí están los gobiernos de Honduras, de Cuba, de Bolivia, de Colombia, de Sudáfrica, Malasia, Namibia. Y básicamente lo que están haciendo estos estados, hasta ahora todos del sur global, ha sido emprender una serie de acciones para detener el genocidio. Algunos de esos estados, como es el caso de Colombia, han decidido sumarse a las acciones de Sudáfrica frente a la Corte Internacional de Justicia. Otros, como en el caso de Colombia, han decidido romper relaciones con Israel, suspender las exportaciones de ciertas materias primas que puedan servir para asesinar palestinos. Entonces se trata esta conferencia de congregar a estos estados y a otros estados que están invitados. Son estados que sabemos que tienen una trayectoria de votación en Naciones Unidas en favor de la autodeterminación palestina, para pasar de los discursos, que creemos que de todas maneras, Jennifer, son muy importantes, pero son igual de importantes las acciones para detener este genocidio. Vamos a tenerlos acá el 15 y el 16 de julio. Sí, perdón. ¿Y quiénes han confirmado de estos países que usted nos dice? Porque eso ya es el 15, estamos a 9, es decir, ya habría confirmaciones, sí. ¿no? Sí, tenemos confirmaciones, al menos de 30 delegaciones de 30 países distintos. Viene delegación de Sudáfrica, viene delegación de Venezuela, viene delegación de Chile, viene una delegación de Brasil, de varios países africanos. Estamos ajustando algunos detalles porque al ser países del sur global, hay que también decirlo, sí, la conexión no es fácil, la conectividad, quiero decir. Viene también un delegado del gobierno de Argelia, viene un delegado también del gobierno o va a haber representación del Reino de España. Es muy importante lo que ha hecho España, también su posición frente al gobierno de Israel. Entonces vamos a tener un nutrido grupo y también va a haber un componente de sociedad civil. Viceministro, usted nos habla del sur global, que lo podemos entender para las personas que no saben de qué estamos hablando. Como nos decían antes, países subdesarrollados, en vía de desarrollo. Es decir, van a llegar acá a Colombia estos representantes. Solamente me menciona España como país del primer mundo. ¿Qué aspiran ustedes con eso? Es decir, ¿qué dientes tendrían estos países encabezados por Colombia para hacer algo por la invasión, por el genocidio que se está cometiendo justamente en este momento en Gaza? Sí, una aclaración pequeña, no son solo países del sur global. Lo que pasa es que obviamente la mayoría de estados, o los estados más activos en el tema palestino, los que han pasado más a las acciones son los estados del sur global. Es decir, no, con esto no quiere decir que no haya estados del norte global comprometidos, pero obviamente ha habido un mayor compromiso en el sur global, que es básicamente los estados, como tú bien dices, antes eran del tercer mundo o de la periferia. Hoy la denominación más contemporánea y más actual para hacer alusión a los estados que hemos estado por fuera del reparto poder global, pues es precisamente ese sur.
Mira, nosotros no vamos a llamar a engaños a la gente, y nosotros sabemos que el 16 de julio, cuando se acabe la conferencia, sabemos que no, ojalá Dios quiera que se hubiese detenido el genocidio, pero sabemos que va a ser difícil. Pero lo que queremos es llamar la atención de la comunidad internacional respecto de lo que está pasando en Gaza. Sabemos que es un tema que desafortunadamente está en la agenda de los medios, luego sale de la agenda de los medios. Nos interesa mantenerlo vivo y nos interesa mantener sobre todo una serie de acciones. Es decir, yo creo que la gente tiene que empezar a entender que una cosa es que no haya acciones que tengan un efecto inmediato, el efecto que nosotros esperaríamos, que es que se acabe el genocidio, y otra cosa es que entonces no valga la pena entablarlas. Necesitamos emprender acciones, necesitamos que haya embargo de armas, necesitamos que no se importen productos que vengan de los territorios ocupados, productos israelíes, quiero decir, que desafortunadamente lo estamos viendo, porque importar un producto, insisto, un producto israelí producido en los territorios ocupados significa conectar, significa apoyar la invasión, significa apoyar la ocupación de un territorio, insisto, que no es de Israel. Ya. Entonces queremos pasar, como yo dije al comienzo, de los discursos a las acciones. Ya, viceministro, ahora sí le pregunto, porque obviamente esta conferencia ha generado pues preguntas y revuelo, y uno dice pues en parte comprensibles, ¿no?, en medio de la ciudadanía, porque usted sabe que nuestra situación de seguridad en Colombia pues no es la mejor en este momento. Estamos viviendo un incremento de violencias como el secuestro extorsivo, incluso como los homicidios, etcétera. Y se pregunta a la gente, ¿por qué el presidente no llama una conferencia justamente para hablar sobre lo que está sucediendo en Colombia, que a veces parece que ignora esta realidad de la seguridad de los colombianos? Estoy hablando todavía con Jennifer. Sí, ¿cierto? señor, acá estoy. Yo tengo una pregunta, Jennifer, perdóname, ¿quién dice eso? Pues él escuchaba analistas, por ejemplo, Pares, la Fundación de Paz y Reconciliación, que ha estudiado este tema, que es de centro izquierda, y que de hecho están ciertamente sorprendidos porque eso? no, sí, señor, lo ha dicho. Y se lo pregunto a usted, aprovechando que lo tengo aquí con nosotros en Blue Radio. Ayer, y te agradezco, no sabes cuánto te agradezco la pregunta. Ayer vi un titular de Cambio, pensé que estabas hablando de ese, por eso te hacía la pregunta, y respondo a Pares, porque me parece vergonzoso el razonamiento, me parece un razonamiento inaceptable. Yo me pregunto si a mediados de la década de los 90, cuando teníamos 8 millones de desplazados y la humanidad entera salió a condenar el genocidio que se cometió en contra del pueblo Tutsi, a alguien se le ocurrió hablar de la situación interna, porque como te digo, es verdaderamente lamentable, además que es un falso dilema. Mi pregunta es, ¿cuál es la comprobación de que porque estemos denunciando el genocidio en Gaza, eso implique que, por ejemplo, abandonamos el Cauca o abandonamos el Catatumbo? Pero pues conferencias sobre la inseguridad en Colombia no ha habido, no ha sido citada, al menos los académicos yo no los he visto ser convocados por el presidente para hablar sobre seguridad. ¿El señor presidente no fue al Cauca con su gabinete? Te pregunto. Y le pregunto a la gente de Pares y le pregunto a la gente de Cambio, que también dice que Petro inaugurará una conferencia sobre Gaza en medio de la crisis con Estados Unidos, como si una cosa tuviera que ver con la otra, porque esto es así, eso vamos mezclando una cosa con otra. Y entonces yo digo, ¿por qué enemistan y pretenden, no tú obviamente, no tú, lo aclaro, por qué pretenden enemistarnos a quienes nos solidarizamos con Gaza, con la gente del Catatumbo? Lo mismo hicieron con Haití, que porque el presidente va a Haití, eso implica que, es que acá los ministros no van al Catatumbo, los ministros no van al Tarra, los ministros no fueron. Le pregunto a la gente de Pares y pregunto a toda la gente que dice que hay un dilema, si es que por hacer esta conferencia hay comprobación de que no se destinen recursos, por ejemplo, de emergencia, como lo ha hecho el gobierno, a la zona del Catatumbo, o a la zona de Nariño, o a la zona de Chocó. Entonces yo te digo, yo que estoy en Cancillería, hace una semana estuve en una mesa técnica en el Chocó hablando con las autoridades subregionales. Estuve con 2 alcaldes, con el jefe de despacho de la gobernadora, y eso no me impide denunciar lo que está pasando en Gaza. Entonces yo me pregunto, si Gustavo Petro está diciendo que lo que pasa en el Catatumbo es grave, lo que pasa en Cauca, lo que pasa en Chocó, porque allá, por ejemplo, han dicho, queremos invertir en los jóvenes, queremos invertir en empleo. Eso implica, cuando él habla de Chocó, que no puede hablar sobre Gaza o viceversa. Entonces yo lo que dije, y cuando estuve en Quibdó, la gente que me oyó de esas mesas lo saben, dije, es que es el mismo sufrimiento. Los pueblos de Gaza,
los pueblos de Puerto Príncipe, con lo que está pasando en Colombia, y decirle a la gente que porque denunciamos el genocidio en Gaza, descuidamos lo interno, básicamente es instalar la idea de un falso dilema. Una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra. Yo quisiera que me explicaran de qué manera entablar una medida frente a la Corte Internacional de Justicia para detener el asesinato de árabes implica que no nos importe o que no haya empatía o que el gobierno esté desconectado del Catatumbo, insisto, porque es que haya problemas en el Catatumbo, insisto, no nos hemos negado, no estamos diciendo que no es importante. Sí, te escucho. No, acá ahí quedó claro que usted nos planteaba, viceministro, que pues para usted es un falso dilema, pero quería volver al tema de los invitados, porque este tipo de cosas, entre haya más invitados y también unos muy poderosos, pues el mensaje de pronto puede ser más grande. Ahí estaba leyendo pues que hay países de Europa que han sido muy fuertes contra Israel en los últimos meses, el caso de Noruega, el de Irlanda quizás es el más notable. ¿Ustedes intentaron seducir a países europeos al margen de España? ¿No intentaron o ellos dijeron que no? Me gustaría saber eso. Creo que es Sebastián el que está hablando con los buenos días. Sí, bueno, una cosa pequeña ahí, no es que para mí sea un falso dilema, es que es un falso dilema. No. Era como un puente. Estás formado en estos era como un puente para pasar a otra pregunta. Que eso es pero está bien. Solamente quiero aclarar que no es para mí no es algo subjetivo y sí me preocupa mucho la narrativa de los falsos dilemas. Pero bueno, para responder a tu pregunta. No, pero digamos, yo no le estaba peleando, era como para un puente para pasar una pregunta. Yo sé. No, está bien, yo sé que no estás peleando. No, tienes razón. Yo, a principio, no sé si oíste, nosotros el criterio, para invitar a los estados, porque hay estados invitados que no están en el Grupo de la Haya, y en este momento no tenemos ningún europeo en el Grupo de la Haya, pero no está cerrada la puerta del Grupo de la Haya a los países europeos. Lo que hicimos fue, para hacer las invitaciones, convocar a aquellos estados que en las votaciones de Naciones Unidas han tenido una postura de defensa de la autodeterminación de Palestina. Entonces, por supuesto que hemos invitado a esos gobiernos que tú mencionas. Por ejemplo, Irlanda, no sé si es el que más, pero es uno de los países europeos, sin duda alguna, que más ha ido lejos a la hora de expresar solidaridad con el pueblo palestino. Lo mismo en el caso que yo mencionaba de España. Entonces, no es una invitación que se agote exclusivamente en el sur global. Yo creo que es muy importante que el norte global se comprometa en acciones claras para detener el genocidio. Yo personalmente creo que hasta ahora lo que ha hecho el norte global, lo ha hecho el mismo presidente de la República, desafortunadamente ha sido insuficiente. Un genocidio es, insisto, el peor crimen tipificado con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, y eso nos obliga, pienso yo, a medidas mucho más certeras y mucho más categóricas. Pero por supuesto que extendimos invitación a los europeos y esperamos que ojalá venga un nutrido grupo de delegados del norte. Al norte global lo necesitamos. Viceministro, hablando del norte global, me quiero devolver a la columna que el presidente Petro publicó en el periódico The Guardian. Hay una parte donde él dice, le voy a citar literalmente: al cortar nuestros lazos de complicidad en los tribunales, puertos y fábricas de nuestros estados, podemos desafiar la visión de Donald Trump y Netanyahu de un mundo donde la fuerza es la razón. En ese sentido, pues el día de ayer o hoy se apagó un incendio pues muy importante con los Estados Unidos, una situación de tensión bastante grande, y ahora pues esta columna, ¿qué consecuencias podría tener, digamos, encarar a los Estados Unidos de esta manera con el asunto de Gaza, que sin duda es un asunto que requiere pues toda la atención, la importancia, pero que también pues el lado que uno tome tiene consecuencias diplomáticas? ¿Cómo se van a manejar? Yo creo que es una muy buena pregunta. Yo creo que es normal. Nosotros somos socios de Estados Unidos. Nosotros somos aliados de Estados Unidos y somos amigos. Eso yo creo que no lo va a cambiar nadie, porque la historia lo determina así. Hay muchas compatibilidades. Luego, yo lo que creo es que hay que tener en cuenta que con nuestros amigos, socios y aliados podemos tener discrepancias. Y me parece que para nadie es un secreto que Washington y Bogotá tienen hoy lecturas distintas de lo que está pasando en el mundo. Tienen lecturas distintas de lo que está pasando, por ejemplo, en Ucrania. Nosotros hemos mantenido, el gobierno lo ha dicho, una postura de neutralidad. Nosotros consideramos que financiar
uno de los bandos significa alargar la guerra y creemos que cuanto antes tiene que haber una negociación de manera inmediata para que se detengan las muertes. Lo mismo ha ocurrido en el caso de Medio Oriente. El presidente Petro ha sido muy vocal, ha sido muy activo, ha sido muy insistente, primero en calificar la situación como un genocidio. Nosotros sabemos que esa no es la posición de todos los países del mundo y entre ellos está Estados Unidos. Yo creo que tenemos que llegar a un punto, no sé quién me hizo la pregunta, creo que Jennifer, que podamos tener una diplomacia de lo que yo llamaba una diplomacia de la confrontación, es decir, una diplomacia en la que nos podamos decir, tú piensas esto, yo pienso esto otro, pero esto no quiere decir que tengamos que deshacer la relación, y creo que el mundo tiene que llegar a un punto en el que todas las posturas, siempre y cuando estén fundamentadas, como es el caso de la nuestra, porque nosotros estamos amparados en la historia, estamos amparados en el derecho internacional y estamos amparados en el DIH. Me parece que no tendría por qué haber ningún efecto sobre el buen estado en el que está ahora la relación después de haber cerrado ese capítulo. Y a ver, ¿cuánto nos dura, viceministro? Porque lo estábamos hablando aquí, que las personalidades de los dos presidentes pues son bastante complejas y que tienden obviamente a generar este tipo de incendios. Esperamos que este impasse superado pues dure al menos un tiempo. Ojalá mientras ya